Muy buenos días, el tema de hoy es identidad. Vamos al libro de Filipenses capítulo 3 versos 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Identidad. Aquí encontramos el apóstol Pablo la descripción de quién era él. Aquí es una descripción de quién era él antes de que él tuviera un encuentro con el Señor Jesús. Antes de lo que sucediera en el libro de Hechos capítulo 9, cuando él va en camino a Damasco, se encuentra con el Señor Jesús en el camino y el Señor lo para en el camino y le demuestra que él es Jesús, a quien él persigue. Y él tiene un cambio radical en la vida del apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, y pasa a tener una identidad en Cristo. Antes él tenía una identidad como romano, una identidad para los altos jerarcas de la iglesia, en el cual él buscaba dádivas para con ellos, inclusive cartas para ir a arrestar y perseguir a los cristianos, por los meter a la cárcel, a otros para matarlos, asesinarlos. Pero como cuando él tiene ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco, tiene una conversión genuina y total, y ya no sería Saulo, sino Pablo de Tarso. Un cambio total y radical. Y aquí nos hace una descripción de quién era Saulo. Y Saulo era este hombre en el cual describe las diferentes facetas en lo que él se movía, lo que él tenía como fariseo, como publicano, como un hombre de la ley, como un hombre del pueblo romano, un hombre que lo habían asignado para perseguir a los cristianos y que esa era la función en la cual él se gozaba y se vanagloriaba. Y tenía un título, un rango, un nombre. Pero era también la identidad que lo identificaba a él para ese rango y ese título en el cual se destacaba. ¿Cuál es la identidad que usted tiene? ¿Usted qué identidad tiene? Ingeniero mecánico, ingeniero agrónomo, electricista, profesor de matemáticas, profesor de educación física, matemático. ¿Cuál es la identidad que usted tiene? Como padre, como esposo, como hijo, como líder, como pastor, de pronto como una persona de nombre, de título, de rango, pero no tiene identidad en Cristo. Hay veces que usted y yo pensamos que tenemos una identidad en el Señor porque creemos que estamos hablándole a alguien de Dios, o porque hay veces oramos, o porque hay veces leemos la palabra, o porque hay veces ayunamos y creemos que tenemos una identidad en el Señor. La identidad solamente se consigue cuando realmente hay un cambio. Es como cuando usted se va para otra nación y usted dura unos años viviendo en esa nación y usted ve que usted puede conseguir la ciudadanía y tiene una identidad en esa nación y lo identifica como ciudadano de esa nación. ¿Pero por qué? Porque ya lleva un tiempo viviendo allá, coge las costumbres, los hábitos de esa nación y tiene una identidad. En Cristo es totalmente diferente. Tiene que haber un cambio, pero es un cambio del corazón. Y ese cambio el Señor lo da siempre y cuando en usted haya una determinación, una decisión radical en su vida en dejar muchas cosas del mundo en la cual a usted nos tenía atados. ¿Qué significa identidad? Identidad es la cualidad de idéntico. Idéntico significa igual a lo mismo. Es un significado jurídico. Identidad en este sentido es el hecho de ser una persona, cosa, la misma que se supone o se busca. Es credencial electoral, cartilla o pasaporte, y en el caso de los vehículos, la tarjeta de circulación o factura que identifican esos automóviles o esos carros. Pero cuando usted miramos y buscamos en la palabra el valor de la identidad, es que nuestra identidad es algo muy valioso. Si no sabemos quiénes somos, entonces no sabremos a dónde vamos. Y es porque la identidad va muy arraigada muchas veces con la cultura, y la cultura en la cual fuimos formados, criados. Por eso hay veces nos dicen, no, usted tiene los mismos genes de su papá o los genes de su mamá, tiene las facciones de sus padres, de sus abuelos, las actitudes, el carácter, las decisiones. Es que es igual a tal persona, es que es igual a su abuelo, es igual a su abuela. Es una identidad que nos dan en el mundo. Pero si usted y yo nos leen los demás, como dice el apóstol Pablo en las cartas paulinas, él nos dice que somos cartas leídas.
cómo nos leen los demás. ¿Qué identidad ven en usted? ¿Qué identidad ven en mí? ¿Soberbia? ¿Orgullo? ¿Prepotencia? ¿Altivez? ¿Mentira? ¿Manipulación? ¿El engañador? ¿El mentiroso? ¿El falso? ¿El hipócrita? ¿Cuál es la identidad que los demás nos leen a usted y a mí? Esa es la identidad en la cual de pronto el Señor nos pide que le entreguemos. ¿O esa identidad en la que estamos amañados y acostumbrados a trabajarla y obrar así? Como cristianos, nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo, tenemos una nueva identidad, un propósito, un destino, un camino que el Señor nos quiere dar a usted y a mí. Por eso el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué nos da a entender el Señor Jesús? Él es el camino para llegar al Padre. Y esa es la identidad que usted y yo debemos tener. Ese camino, el camino a través de Jesucristo para llegar al Padre. Y esa es la identidad en la cual usted y yo debemos perseverar a diario, pero también debemos ser constantes y determinantes para adquirir esa ciudadanía, para adquirir esta identidad y poder entrar al reino de los cielos con una identidad en Cristo Jesús. Pero nuestro enemigo se ha encargado de distorsionar esa identidad con sus mentiras y falsas creencias, anulando así toda efectividad y poder en nuestra vida. Y él siempre viene a distorsionar la imagen de Dios en su vida y en mi vida. Por eso vemos tantas identidades hoy en día que copian, inclusive los jóvenes, a través de las redes sociales. Y usted se da cuenta que vemos a un jóvenes con peinados diferentes, tatuajes, piercings, cosas que se hacen en los rostros, en el cabello, colores, pinturas, inclusive transforman el cuerpo. ¿Por qué? Porque ven una identidad y quieren parecerse a esa identidad, a un personaje de televisión, de películas, de una novela, un seriado, un dramatismo, y creen parecerse a esa persona y hacen todo lo posible por adquirir esa identidad. Y esa es la identidad que ven del enemigo, pero son para esas personas que no hay esa seguridad, esa confianza en Dios. Y buscan a quien parecerse y ser aceptados, así como esas personas creen que son aceptadas porque participan en determinada película, en determinado programa de televisión, y creen que así va a ser igual. Pero Satanás continúa atacando esa área de la vida del creyente porque sabe que mientras más lejos estemos de nuestra identidad, más cerca estaremos del fracaso, del oprobio, de la inseguridad y del temor, que eso es lo que busca el enemigo, que usted y yo entremos en esos tiempos de duda, incertidumbre y temor, para que podamos entrar en sus caminos, podamos entrar en su terreno. Nuestra verdadera identidad no proviene de lo que usted y yo somos, de lo que hemos logrado, los títulos, los cargos, el rango, las casas, los apartamentos, los bienes, los enseres, los inmuebles, las propiedades. No, esa es una identidad que nos vende el mundo, pero no la identidad que el Señor quiere para usted y para mí, sino de lo que Dios ha hecho en usted y en mí. Por eso la descripción que hace que el apóstol Pablo, diciendo qué identidad le vendió a él el mundo, y que hoy dice que todo lo tiene por basura para ganar a Cristo. ¿Será que usted y yo todo lo tenemos por basura para ganar a Cristo? ¿Será que usted y yo desechamos todo lo que nos ofrece el mundo? El mundo me da una identidad específica, la cual en usted y en mí se basa en quiénes son nuestros padres, qué nacionalidad tenemos, qué profesión o trabajo realizamos, qué rango o cargo tenemos. Pero miremos lo que nos dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes éramos en el mundo? ¿Qué rango, qué cargo, qué nacionalidad teníamos? Y luego le pido al Señor que usted y yo encontremos la identidad, pero en Cristo Jesús. Que podamos tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y podamos tener una identidad firme, constante y determinante, pero en nuestro Señor Jesucristo, pero que perseveremos en esa identidad a diario. Hoy lo oro y le pido al Señor que usted y yo perseveremos en Él a través del poder del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.